125 kilómetros de Ushuaia arranca esta travesía. Voy a ir al punto más austral de la República Argentina. Bueno, ahí está el cartel de entrada a Península Mitre. Ya hablé con la gente de prefectura y me tomaron el papel, el permiso de recursos naturales de la provincia, que me autorizaron, así que vamos para Cabo San Pío. Bueno, ahí donde dice Cabo San Pío, ahí es donde voy, bien al sur. Y esa es toda la Península Mitre, que hace poquito ya fue declarada reserva provincial. Bueno, listo, 11:10 de la mañana, arrancando para Cabo San Pío. Vamos tranquilo, que total trajimos la carpa, todo, así disfrutamos de este lugar, nueva aventura. No hice ni 200 metros, ya me parece espectacular esto. Miren esa playa llena de troncos blancos, secos. Bueno, 1 kilómetro más o menos, casi 1,5 kilómetros. Y es como una huella de cuatri por ahora. Por ahora muy bien. Tengo el track igual que me ayuda. Me lo bajé y lo cargué en el Maps.me. Así que lo estoy siguiendo. De ratitos me voy fijando. Esto es lo que me habían dicho, que estaba todo bastante seco, y puede ser, porque esto tiene pinta de llegar ahí hasta el pasto y está todo muy seco. Es una laguna que se forma antes del mar. Bueno, allá hay como una baliza que es tipo la de escarpados, y recién vi un mega crucero gigante que andaba por acá. Bueno, van 4 kilómetros. Mejor día no me podía haber tocado, la verdad. Me fijé en el pronóstico, lo venía siguiendo toda la semana y marcaba mucho viento. Esperemos que no se largue, pero bueno, iba a estar así, despejado, y el viento, a medida que lo iba controlando yo en la semana, iba bajando. El viento del sábado iba bajando, iba bajando. Uso el Wind Guru para fijarme. Llevo como 500 metros caminando en las piedras estas. Allá me parece que es el primer río que hay que vadear. Se formó esta laguna acá y allá hay una desembocadura. Vamos a ver si hay que vadearlo. Por poquito no se puede saltar, muy poquito. Tiene 1,5 metros, casi 2. Yo no llego, Bueno, ya listo ahí para vadear. Allá me están viendo los del crucero, allá al frente. Ahora les hablo por radio, les digo. Vean después en el video, en el canal Patagonia. Suscríbanse. Perfecto, no era para nada largo, pero bueno, las crocs siempre vienen bien porque las piedras estas son re molestas. Ahí está el crucero. Allá veo 1, 2, 3, 4 cruceros, más 3 que crucé, 7. Impresionante la cantidad de cruceros que está viendo esta temporada acá en Ushuaia. La mayoría son que van a la Antártida. Si no me equivoco, aquel es el rancho de Pati Vargas, que vive acá y aparece en varios documentales, en varias películas, en la de los gauchos de mar que hacen Península Mitre, y en un par de documentales que he visto de acá de la zona también aparece Pati Vargas.
están los 4 barquitos en fila. Qué loco esto, ¿eh? Uno viene a un lugar casi inhóspito y ahí enfrente, entre esos 4 barcos, hay casi 1000 personas. Es impresionante eso. O capaz que hay... Sí, son los barcos, son todos antárticos esos. Los 4 son antárticos. Ponerle que tenga 200 cada uno, sí, casi 1000 personas. Bueno, ya son las 2 de la tarde. Paré acá a comer un ratito. 2 sanguchitos y sigo. Y a tomar un poco de agua. Van 10 kilómetros. Queda la mitad. Estoy en la mitad, justo en la mitad de camino. Bueno, sigo. Hermoso punto para almorzar ese. Ya almorcé. Sigo para el refugio y después al faro. Uy, qué loco la cueva esa que se forma ahí. No se debe ver siempre. Se debe ver ahora que es marea baja. Muy loca la cueva esa, ¿eh? Bueno, ahí me crucé con un campamento de gente que volvía desde Bahía Aguirre, que es allá bien adentro de Península Mitre. Es una agencia que organiza excursiones. Estaban acampando ahí, ya era el último día. Después se volvían para Ushuaia. Estoy a 4 kilómetros en línea recta del refugio. Así que debe faltar hora y media más o menos para llegar. Vengo re tranquilo, caminé 4 horas. Vengo muy tranquilo. Muy bien. Por ahora todo así, los chorrillos. Bien negra el agua. Nada potable, así que por eso me traje 3 litros de agua y sé que hay un arroyo que tiene, así que bueno, vamos a ver allá en el refugio si hay. Qué playita, está buenísima, lindos lugares. Acá entré en un bosque de canelos. Este agua parece ser buena. Esta sí, porque me habían dicho que había una que era buena agua. Bueno, acá volvió a aparecer la huella de Cuatri y supongo que sigue hasta el refugio, que está acá a unos 2 kilómetros más o menos. Recién me desvié de la huella de Cuatri y me metí en todos esos arbustos. No, es imposible. Hasta que apareció de vuelta. Es imposible. La mata negra esa, que es verde en realidad, se llama mata negra. Es complicadísimo caminar ahí. Una boya en el medio del bosque. Marca el camino. Muy lindo bosque este, Canelo y coihue. No sé si habrá alguna lenga, pero bien representativo de la zona costera. Un bosque de canelos espectacular, Hay coihues, pero predomina el canelo, que es este. Son casi las 5 de la tarde y el día siempre estuvo así, un lujo total, la verdad. No me puedo quejar para nada, porque estos lugares son muy complicados con la meteorología. De hecho, esta zona es de árboles bandera, árboles que quedan torcidos del viento que hay. Pero bueno, hoy la pegamos. Pronóstico de por medio. Vinimos un buen día. Llegando al refugio, si no me equivoco, creo que por acá. Vamos a ver qué hacemos ahora, si dejo las cosas acá y voy para el faro o si sigo con las cosas todo para el faro. Ahora analizo. Bueno, ahí está el rancho, refugio, como quieran llamarlo. Vamos a ver si se puede abrir y qué hay adentro, si se puede dormir adentro o algo. A ver, vamos a entrar.
Oh, está impecable, ¿eh? Una salamandra hecha con llantas de auto. Acá hay como para tirarse a dormir. Algo de comida. Bueno, acá hay ropa de la gente seguro que trabaja con cosas de mar. Bueno, acá adentro hay un botiquín y este libro que está súper interesante. Libro de registro de casa vieja, dice. Caminantes, navegantes, jinetes, aventureros motorizados. Bueno. Acá está lo que hice yo. Destacamento Moat, vine. Después Rancho de Pati. Puerto Rancho, que es ahora donde estoy ahora acá. Después sigue Rancho Ibarra, Rancho Sloguet, Rancho Julián. Todos los lugares. Acá están todas las distancias. Acá siguen los lugares. Acá esto es todo Bahía Aguirre, Puerto Español, Rancho Sorpresa, Bagualero, 21 de febrero. Son todos los lugares que hay. Ahí están todas las distancias, todo. Muy interesante, ¿eh? Para dar toda la vuelta completa a Península Mitre. Bueno, y acá la gente que deja las firmas. Muy bueno, ¿no? La verdad que está bueno que estén estos lugares así. Muy bueno. Y salís afuera y está el mar ahí. Como el día está lindo, el viento calmado, está todo bien, yo no estoy muy cansado y todo, me voy a ir con la mochila para el Cabo San Pío. Así después me fijo dónde armo la carpa, capaz que en algún lugar reparado o algo, porque vine con la carpa más endeble. Me voy para el faro. De la tarde en punto. Ojalá que siga así el día. Lo que está bueno es que estoy yendo con todo, así si me quiero quedar a dormir allá me quedo allá y capaz que toque un atardecer espectacular. Ojalá haya lindo atardecer y puedo agarrar fotos con el faro. Me miran los tres. Sigan comiendo, yo no los molesto a ustedes. Son salvajes estos, me parece. El más oscuro necesita peluquería, pobre. No ve nada, tiene el pelo largo. Bueno, estoy rodeando este morro porque no me quiero meter en el bosque. Sé que el bosque ese es muy cerrado y complicado. Opto por ir acá arriba. Pinta lindo, ¿no? El atardecer. Allá se ve Casa Vieja. Bien, ahora voy todo rodeando el bosque. Menos mal que me vine con la mochila grande, pues no iba a tener ganas de volverme. Me iba a estar obligado a volverme y no iba a tener ganas. Bueno, ahí apareció el San Pío de golpe. Vamos a ir hasta abajo y después vamos a buscar un lugarcito para armar la carpa. Ahí está, en Cabo San Pío, el punto más austral de la Argentina. Allá enfrente de las islas son chilenas, esas tres islas, Picton, Nueva y Lennox. Complicada esta última parte, ¿eh? Desde que vi el faro allá arriba, toda esa bajada que ni se ve, complicadita, capaz que le pifié y hay otro camino. Pero bueno, ahí vamos para el faro. Tiene un entorno espectacular el faro, ¿eh? Esos acantilados ahí son espectaculares. 8 horas y media exacta. Muy bien, vine re tranquilo. Bueno, San Pío, al final nos conocimos. Ahí está el faro. Ahí estoy con el faro San Pío de fondo. El punto más austral de la Argentina. Hoy voy a acampar acá. Y sí, voy a armar la carpa acá porque menos mal que me traje todo. Se ve que lo agarró un temporal, pobre. Bueno, no puedo creer haber hecho el recorrido completo de remera, ¿eh? Manga corta. Todo manga corta. A ver, vamos a ver el faro.
se ha caído, ha tenido un temporal. Y bueno, y se le ha roto la puerta acá, pobre. Y acá hay unos cables, todas las baterías, claro, todo lo que lo hacía funcionar. Se ve que está... Claro, acá está el panel solar, claro. Yo vi fotos con el panel solar todo instalado, todo se ha caído todo. Y lo han puesto acá. Y este faro se entra por la escalerita. Esta se va hasta arriba y ahí le acomodaban todo, el faro, todo. Pero bueno, se ha caído, pobre. Acá hay una bandera de Tierra del Fuego. Ahí está el Cabo San Pío. El faro San Pío, en el Cabo San Pío. Es de 1919 el faro este. Si no me equivoco, todas las reparaciones que le hicieron, todo que ahora, bueno, con los vientos se destruyeron, se las hicieron para su centenario en el 2019. Quedó todo roto, pobre. El faro más austral de la Argentina. De ese ave no me acuerdo el nombre, pero sé que es re difícil de ver, pero no recuerdo. Creo que es un tipo de carancho, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya me había acordado, si no la busco y la escribo ahí. Es espectacular el entorno, estos acantilados. Ahora bueno, ya me puse el buzo porque ya estaba fresquito. Ahí está el faro, Estoy contento que vine hasta acá. Vamos a ver si hay lindo atardecer. Pero ya en un ratito me voy a dormir, y mañana el regreso. Y ahí les cuento un poco más de este lugar. Listo, la carpa. Esta carpa es un delirio porque tiene 4 estacas, 2 parantes y no tiene sobretecho. Me la compré de urgencia en Chile por $25 y bueno, la traje acá porque pesa 1 kilo nomás. Pero yo pensaba armarla allá en el rancho, no acá. Pero como no hay viento, vamos a ver si se la banca. Es cuestión de aprovechar, ¿no? Ya que no hay viento acá, aprovecho que se pueda acampar. Después le meto la mochila adentro, entro yo adentro, todo ya con ese peso. A la soma se le podrá romper. Ya está amortizada, Bueno, ahí le acomodé a la bandera de Tierra del Fuego. La desenredé. Pero hay poco viento, así que no flamea. Pero acá la pueden ver. Ahí se ve completa, ¿ven? Tiene la Cruz del Sur arriba, ese es el cielo. Así está bien armada. La parte naranja simboliza el fuego. Es un albatros. Y el triángulo inferior izquierdo simula lo que sería la parte de Tierra del Fuego, el triangulito de la isla. Y después, bueno, la Cruz del Sur porque estamos en el hemisferio sur. Uno de los requisitos que me pidieron para venir acá es que tenga radio. Porque la otra vez quise venir y como no tenía radio no me dejaron pasar allá en prefectura. Y el otro requisito que te piden es el formulario. Formulario que después les dejo el mail y ahí les escriben a Recursos Naturales de la provincia preguntándoles, porque siempre cambian los requisitos, así que es mejor dejar el mail y que le pregunten cuál es el formulario ahora y listo.
Bueno, al final hubo un muy lindo atardecer. Lo mejor de todo es el no viento. Por eso puedo acampar acá, en el lugar más austral de la Argentina, que es súper ventoso. Pero bueno, lo lindo es que voy a poder dormir acá. Vamos a ver cómo sigue la noche. Miren qué amanecer, Perdón, qué atardecer, ¿qué digo? Bueno, es que el amanecer va a ser allá dentro de 5 o 6 horas. Así que por ahí agarramos atardecer y amanecer. Bueno, arranca el día. Yo sabía que iba a agarrar el amanecer. Tranqui, ya salió el sol hace un ratito. 6 de la mañana. Y ahora en un rato arranco a caminar. Bueno, ya desarmada la carpa, ordeno esto y sigo. Allá a lo lejos se ve un grupo de ballenas, deben ser 5 o 6, que están lejos, pero bueno, le hice algo de zoom con la cámara. Ahí están, se ve todo el chorro de agua, creo que es la respiración de ellas, no sé bien cómo es el tema del chorro de agua ese que largan. Hay un montón, Bueno, 9:30 de la mañana. Ya me estoy volviendo, ya cargué todo. Allá viene un barco, está llenísimo de ballenas. Después voy a ver si en el camino las puedo filmar más de cerca, porque siguen estando lejos. Este es el bosque que yo esquivé ayer. El claro donde yo pasé está 100 metros más arriba, así que no hay que meterse acá. Yo me metí porque vine por un lugar más simple, pero te encontrás con el bosque. Acá se puso tipo autopista, hasta allá hay troncos cortados y todo. Voy a seguir por este. Bueno, ahí viene otro barquito. Y allá enfrente se ve una isla, que es la isla Nueva, es de Chile. Y hay unos edificios. Según el mapa es un aeródromo. Así que le hice un poco de zoom para verlo más de cerca. Quedan 16 kilómetros. Estoy tomando con mucha calma la vuelta. Ya dejé mi firma ahí en el libro de visitas del refugio. Y puse de paso la dirección del canal de YouTube por si quieren ver el video. Hasta se escuchan las ballenas. Son las mismas que estaban allá en el faro. Vienen nadando para el lado de Ushuaia. Les cuento un poco del sendero. No es un sendero fácil, es un sendero plano, no es un sendero tampoco. Hay momentos que hay huellas de caballo, hay momentos que hay un sendero normal, hay momentos que tiene huellas de cuatri, pero no es un sendero fácil. Los tracks me ayudaron mucho, pero tampoco hay que confiarse mucho de los tracks porque tienen sus errores, es un terreno bastante complicado. Agua no hay en casi todo el recorrido, en realidad hay un montón de chorrillos, pero yo no me traje pastillas potabilizadoras, estoy tomando un agua que está buena, pero bueno, me hubiese venido bien pastillas potabilizadoras. La próxima vez que venga seguro que me traigo. Los días que me tocaron espectaculares, 2 días sin viento, muy bien, recién llovió un poquito, pero nada preocupante. La verdad que eso es importante, fijarse la meteorología antes de venir acá, porque puede haber vientos de hasta, no sé, 70, 80, 100 km por hora. Así que eso hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la meteorología. Winguru funciona muy bien. 2:15 de la tarde, me quedan unos 10 kilómetros. Hay una pequeña llovizna, así que puse el protector a la mochila y
La idea es llegar a Moat ahora en 2-3 horas y seguir para Ushuaia. Me agarró una recontra lluvia, pero bueno, así es Tierra del Fuego. Capaz que dura poquito, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿De dónde venís? Del Faro. Ahí hice noche en el Faro y ahora me vuelvo. Hola, ¿cómo andan ustedes? Bueno, andás rápido. Ah, sí, más o menos. Disfrutando. Sí, ahora me agarró un poquito la lluvia. Sí, pero ya esto va a estar así nomás, pero bueno, los vemos. Bueno, Que no. tenga un buen viaje, paisa. Nos vemos, muchas gracias. Así es Tierra del Fuego, 20 minutos después, sol radiante. Qué bárbaro. La parte que es súper complicada, o que al menos a mí me pareció más complicada, es la última, la que va del refugio al faro. Me pareció que es la que tiene más posibilidades de desorientarse, de perderse ahí adentro del bosque ese. A mí no me pasó porque yo ya me había asesorado y me habían dicho que no me meta ahí adentro y que lo pase por arriba. Pero es una de las partes más complicadas. Después todas las otras partes, está bueno tener 1 o 2 tracks para ir orientándose. Es difícil perderse, pero desorientarse es muy fácil. Entonces, más vale tener alguna guía, como una foto satelital o unos tracks, el GPS, todo. Vadeo hice uno solo, de un río al principio más o menos a 5 kilómetros de Moat. Después no hice ningún vadeo más. Se ve que están muy bajos los ríos, muy secos, porque me habían dicho que había que hacer bastantes vadeos acá. Pero no, fue solamente ese. Y en algún momento tenía que aparecer, tanta lluvia y sol, que el arco iris tenía que aparecer. Como me quedan 2 kilómetros, se me están haciendo interminables el último tramo.